Bien, muchachos, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a iniciar a partir de este momento la teoría del Estado dentro de la economía de un país, ¿no? Y vamos a denominar a la plataforma el sector público, ¿ya? El sector público es una plataforma, digamos, económica que hoy tiene casi el 30% de la producción nacional, ¿no? Vamos a atribuirle al Estado dentro de la economía casi un 30% del PBI, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el sector público? A ver, viene a representar el conjunto de instituciones y de entidades que van a constituir la economía pública. Cuando uno habla de la economía pública, habla de la hacienda, ¿no?, del erario nacional, está hablando sobre la economía del Estado. O también se dice que es el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Y que evidentemente sirve para configurar, para poder estructurar la llamada política fiscal. A ver, cuando nosotros enfoquemos ya la parte contable, la parte de las finanzas públicas, ahí vamos a estructurar cómo está definido el sector público, pero simplemente lo vamos a definir en 4 pliegos, ¿no? Cuando los economistas hablan de pliegos a nivel público, se habla de sectores, ¿ya? Entonces, normalmente en la economía pública se habla de gobierno central, que es el tamaño más grande que tiene el Estado, el pliego más numeroso. Gobierno central implica hablar de los poderes del Estado, ¿no? Dentro de la economía va a haber un poder legislativo, un poder ejecutivo, que es el más amplio, un poder judicial. Se van a hablar de organismos autónomos, se van a hablar de empresas, digamos, asociadas también al gobierno central, ¿no? Lo que derivan, pues, básicamente los ingresos, ¿no? Vamos a hablar también de algunas entidades electorales, eso se llama gobierno central, ¿ya? Luego se habla también de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales vienen a representar también parte de la economía pública, ¿no? Porque representan a los municipios, ¿no? Los ayuntamientos, tanto distritales como provinciales, forman también la economía pública. Los gobiernos regionales también, ¿verdad? Los gobiernos regionales porque son parte de la descentralización económica y administrativa del país. También se habla de las empresas del Estado específicamente, aunque el Estado dentro de la, digamos, historia económica del Perú ha tenido en los últimos 30 años una transformación. En 1990 el Estado representaba casi el 60% del tamaño empresarial del país, ¿no? Es más, el Estado estaba orientando actividad empresarial en aquellos sectores que a veces no se requieren tanto en una economía, ¿no? Pero evidentemente con las reformas económicas, ¿no?, con la privatización realizada hace 30 años, el tamaño del Estado como empresario, ojo, como empresario se ha ido reduciendo, ¿verdad? De más de 1000 empresas que tenía el Estado hace 30 años, hoy no pasamos de 15, lo cual indica que el Estado se ha quedado con el término estratégico, ¿no? O sea, la estrategia es fundamentalmente mantener al Estado en aquellas actividades donde, ¿no?, se considera, pues, imprescindible su participación, ¿ya? Y luego van a venir las instituciones descentralizadas, ¿no? Las instituciones descentralizadas vienen a ser aquellas entidades que van a complementar las funciones del gobierno central, ¿ya? Bueno, entonces, bajo esta premisa, digamos, administrativa, bajo esta premisa estructural, vamos a ver algún principio básico que está definido en la Constitución del Perú, ¿ya? A ver, ¿cuál es el principio básico constitucional? Fíjate, dice ahí bien claro. En el Perú, la iniciativa privada es libre, o sea, hay libertad de producción, hay libertad de comercio, hay libertad de inversión, hay libertad de consumo, hay libertad de propiedad, es lo fundamental. La iniciativa privada es libre, el Estado ampara, respeta y obviamente supervisa la actividad empresarial privada, pero dice que se debe ejercer en una economía social de mercado. Cuando uno habla de los sistemas económicos, generalmente se habla de dos polos, ¿no? O sea, de dos extremos. Se puede hablar de una economía de mercado o también de una economía dirigida. Pero sin embargo hay una diferencia porque simplemente son extremos, ¿no? O sea, encontrar una economía de mercado pura es casi imposible, ¿no?
el país más emblemático del capitalismo, ¿quién es? Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ser una mega superpotencia, pero tiene también alguna injerencia del Estado, ¿no? Es más, si el Estado no interviene, por ejemplo, en una época de convulsión económica debido, por ejemplo, en la actualidad a la crisis sanitaria mundial, evidentemente pues no merecería llamarse Estado, ¿no? No merecería llamarse economía de mercado. Y el otro polo se llama la economía dirigida. Ahora, encontrar una economía dirigida, planificada, autoritaria al 100% es imposible, ¿no? Uno, por ejemplo, dice China es el ejemplo de economía comunista. Está bien, pues, pero sin embargo es un sistema comunista políticamente hablando, pero comercialmente, internacionalmente, de manera globalizada, es una economía de mercado más, ¿no es cierto? Por eso ha llegado al primer lugar en el comercio mundial. Entonces, lo que la Constitución del año 1979 señaló, y hasta ahora se mantiene ese principio, es que el Perú debe mantener una economía social de mercado. Entonces, ¿qué cosa es una economía social de mercado? Primero, vamos a hacer un poco de historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial se van a dar grandes cambios en la economía globalizada, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, estaba el milagro japonés, ¿no? Le llaman el milagro japonés porque se pensaba que este país iba a recuperarse de los, ¿no?, de los rezagos de la guerra en 50, 60 años. Sin embargo, lo hizo en menos de 20. Y también se habló del milagro alemán. Pero obviamente el milagro alemán a una parte de la Alemania que se había dividido, porque Alemania tuvo una secesión, ¿no? Se dividió en Alemania de Berlín, la Alemania oriental, la Alemania roja, ¿no? Y la Alemania de Bonn, ¿no? La Alemania evidentemente federal, la Alemania capitalista, la Alemania occidental. Y justamente en la República Federal de Alemania, en 1949, el canciller Konrad Adenauer, ¿no es cierto?, va a definir la economía alemana federal de esta manera. Nos vamos a convertir en una economía social de mercado. ¿Qué significa decir que se va a convertir en una economía social de mercado? Significa básicamente que el Estado respalda el libre mercado. El Estado respalda la iniciativa empresarial. El Estado da fe del sistema de precios, pero sin embargo, dentro de ese mercado pueden existir fallas, ¿no? Esa palabrita fallas del mercado que hasta ahora se sigue utilizando y a veces se interpreta mal, son justamente las distorsiones que el mercado genera en la asignación de recursos. Es evidente que si los individuos toman decisiones por, digamos, la guía de la mano invisible, es porque van a buscar su propio interés, ¿no? Si Adam Smith resucita hoy, después de 240 años de haber fallecido, se va a dar cuenta pues que hay una diferencia radical pues de la estructura, digamos, económica en la cual hoy el mundo se ubica, ¿no? Entonces, el mercado necesita que el Estado intervenga para también generar un bienestar, ¿no? Justamente son las funciones que el Estado desempeña y que la vamos a demostrar en un instante, ¿está bien? Entonces, la economía social de mercado fue adoptada, lo dijimos hace un instante, por la Constitución de 1979, en la combinación del libre mercado y la regulación estatal, ¿ya? ¿Hasta qué punto es beneficiosa? Eso la historia lo va diciendo. Al menos los resultados macroeconómicos de los últimos 30 años, digamos, fueron materialmente exitosos, aunque de manera intangible no lo fueron, porque el Perú es una economía que ha crecido, ¿no? Supuestamente ha crecido, se ha estabilizado, ha alcanzado una eficiencia técnica, pero no ha logrado el desarrollo, ¿no? ¿Y por qué no logra el desarrollo? Porque esas fallas que el mercado tiene no han sido corregidas adecuadamente. Bueno, entonces, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en este sistema? Porque el mercado no es perfecto. Es más, la competencia perfecta no existe, ¿no? Y por lo tanto, el mercado va a presentar las fallas. Las fallas se pueden dar, digamos, en dos sentidos, ¿no? La presencia de bienes públicos, o sea que pueden haber algunos servicios que son de carácter exclusivo, ¿no? Que se pueden, digamos, monopolizar, ¿no? Y lógicamente, al aparecer los monopolios, la exclusividad hace que el mercado pierda competencia. Es más, la Constitución dice que los monopolios están prohibidos.
O sea, el Estado prohíbe el monopolio, pero sin embargo el Estado da permiso para que algunas empresas puedan ejercer algunos monopolios. Lo que en economía llamamos monopolios legales, ¿no? Aunque también hay monopolios naturales, ¿no? Monopolios que hacen, por ejemplo, empresas como la empresa del agua potable, Sedapal, donde el Estado pone una barrera natural para que ninguna empresa pueda competir, porque si no, las tarifas serían mucho más altas, ¿no? O de repente algunos monopolios legales, como por ejemplo el Banco Central de Reserva, ¿no? Que es la única autoridad que puede emitir moneda, pero no crear dinero, porque en economía monetaria es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y en segundo lugar, tal vez la parte más importante de las fallas se llaman las externalidades. A ver, esa palabrita puede ser un poquito técnica, pero lo vamos a decir con algunos ejemplos. Externalidad se le llama a los rezagos, ¿no? Las consecuencias que genera una actividad económica libre, una actividad económica privada. Ahora, evidentemente los rezagos, ¿no? O las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, a ver, frente a mi vivienda y mi cuadra se empieza a edificar una obra de construcción, ¿no? Se empieza a construir, por ejemplo, un hospital. Ya, eso va a generar externalidades. A ver, empecemos con las negativas. Uno, balaceras, ¿no? En la noche van a haber balaceras por los cupos. O sea, va a tener que dormir bastante apeligrado. Dos, va a generar, por ejemplo, delincuencia, ¿no? O sea, va a generar un entorno de inseguridad. Una externalidad negativa. Los obreros de construcción son los más avesados a la hora del acoso sexual. Entonces, imagínate, todas las niñas que transitan por ahí se van a ver con grandes problemas. Otra externalidad negativa, los ruidos, ¿no? Los ruidos molestos que no van a dejar dormir, ¿no? La falta de sanidad, etcétera. Pero también hay externalidades positivas. Vamos a tener un hospital frente a la casa, ¿sí o no? O sea, ya no habrá que ir tan lejos, ¿no? Desplazarnos, no cruzando, ya tenemos la sanidad. Segundo, si mi hermana sabe cocinar, va a tener un lugar donde vender su comida, porque puede ofrecer un servicio de delivery, de menú. Entonces, siempre los efectos de externalidades hay que entenderlo como fenómenos externos, ¿no? Por eso se llama externalidad. Y en esos fenómenos externos, el Estado puede intervenir, evidentemente, como un regulador, como un fiscalizador. Por ejemplo, la inversión minera genera más externalidades negativas que positivas. Muchos dirán, con la minería el Perú avanza, claro, exportamos más, pero la agricultura se perjudica el medio ambiente, se perjudica el equilibrio ecológico. Entonces, eso puede hacer que el Estado también corrija las fallas, ¿no? Que puede disponer.